Dar una Abs- ab- conversación. Estoy abriendo la grabación justo ahora. Sí, el asunto es que sea lo más conversacional posible porque en las ocasiones que se han abierto algunas cámaras, realmente estamos acompañando a los IT managers durante un ratito. Entonces, la idea es que, bueno, los acompañamos a través de la conversación, no es un formato en plan webinar ni nada por el estilo, ¿no? Efectivamente. Voy a abrir justo la señal de YouTube. ¿Eh? Creo que estoy grabando. Para mí el tema de grabar es fundamental, porque no es la primera vez que me he quedado colgado sin grabar. Bueno, pues hemos entrado en minutos, vamos a iniciar la conversación. Bueno, buen día amigos de América Latina, les habla Adolfo Manaure, director editorial de The Standard CIO, y hoy estoy muy contento de recibir a John Arias, quien es Associate Director and Customer Technology Advisor de Candril. John, bienvenido. ¿Qué tal, Alfa? Muchísimas gracias. La verdad, bastante contento de estar acá contigo, pues conversando de estos temas, ¿no? Que nos apasionan y pues día a día van involucrándose cada vez más en nuestro entorno, ¿no? Excelente, John. Te comento un poco que el día de hoy estamos cerrando como la sesión de conversaciones que hemos tenido a lo largo de la semana en torno al tema de cloud computing. Hemos visto aproximaciones desde los desafíos en cuanto a costos, vulneraciones desde el área de seguridad y los retos que suponen algunas tendencias en cuanto a gestión de la infraestructura. Quería arrancar un poco desde tu punto de vista y con visual de mercados tan importantes de América Latina como es el caso de México. ¿Cuál consideras que son las tendencias o las tres tendencias que más están demandando cambios en la manera en que se gestiona la infraestructura en la nube? Claro que sí, yo creo que este es un tema bastante dinámico, ¿no? Si tú Ujú, preguntas hace un año cuáles eran las tendencias y lo preguntas este año, evidentemente ha cambiado, ¿no? Hoy día, pues hay muchas empresas que ya están en la nube. Yo te diría que 8 de cada 10 empresas ya tienen alguna carga ejecutándose en la nube. Entonces empiezan a surgir retos, ¿no? ujú, Yo creo que desde luego la principal tendencia hoy día es la optimización. Muchas empresas han ejecutado acá migraciones de forma desordenada, por así decirlo, y están en ese punto en el que están decidiendo si mantenerlas o regresarse a premise justamente por tema de costo. Entonces, lo que es la optimización y la adopción de escenarios multinube vendría siendo desde luego la primera, ¿no? Y te decía que eso varía justamente por lo mismo, ¿no? Hace 6 años tú preguntabas en el mercado, oye, ¿cuál es el top of mind de las empresas? Y siempre hablaban de seguridad. No quiere decir que hoy en día no sea algo importante, sino ya es un given, ¿no? Ya la seguridad es algo que dentro de la nube está demostrado, ¿no? Que es algo que está súper robusto, ¿no? ujú. Yo creo que el segundo punto, todo el tema de inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Lo que es la integración de motores de inteligencia artificial y machine learning, no solamente para optimizar y automatizar procesos de negocio, para mejorar toma de decisiones asociadas a una estrategia de datos, ¿no? Sino también lo que es integrar inteligencia artificial en la operación de nube, ¿no? Aquí la importancia, por ejemplo, de modelos tipo IOPS, ¿no? Que nos permitan identificar problemas, incluso identificar autómatas y resolver problemas de forma rápida, ¿no? En lo que es la infraestructura y los servicios de nube. Entonces, lo que es la automatización, desde mi perspectiva, el punto número dos, y dejemos en el punto número tres la seguridad, ¿no? La seguridad es algo que desde luego va a ser un factor súper relevante, súper importante en todo lo que es la adopción de nube. Y pues nada, con el aumento de regulaciones, con el aumento de políticas y cumplimiento en los diferentes países, pues ya es necesario, ¿no? Implementar herramientas que nos permitan solventar problemas asociados a temas de seguridad. Correcto, rescato un punto muy importante que has señalado en esta definición de prioridades y con el tema de la modernización y la optimización de infraestructura en la nube, señalabas que se están tomando decisiones entre qué puede estar en la nube y qué puede estar on-premise. ¿Qué metodología se impone desde tu perspectiva para optimizar este tema de costos y de eficiencias? Sí.
Sí, mira, aquí ya que es importante justamente cuando empezamos todo ese track, todo ese proceso de evaluación, Ujú, ¿ok? Entender algo, ¿no? La nube no es para todo y no es para todas las cargas, ¿no? Por ejemplo, vemos empresas por ejemplo, e-commerce web que tienen demasiados accesos a API y servicios web, en donde al momento de nosotros elaborar una estrategia tomando herramientas nativas de nube, por ejemplo, herramientas tipo Kubernetes, tipo Functions, etcétera, eh, que sean cobradas por llamados de API, vemos que los costos se nos van de las manos, ¿no? Entonces, justamente identificar ese equilibrio entre, oye, cuáles son estas aplicaciones que son más susceptibles o más propensas a containerizar, a mover a modelos nativos de nube, ¿ok? Evidentemente eso nos va a ayudar, ¿no? Pues otro tipo de aplicaciones que sean monolitos, que estén dentro de servidores, yo decida pues mover el servidor completo a la nube, pues también son variables, ¿no? No quiere decir que uno sea bueno, uno sea malo, uno sea mejor, otro sea peor, para nada. Evidentemente hay casos de uso para cada uno de ellos. Sin duda, si hablamos de optimización de costos, siempre el pasarnos a modelos serverless, a modelos en donde evitemos en la medida de lo posible llevarnos todo lo que es los servidores, desacoplar la aplicación de la infraestructura es algo súper clave, ¿ok? Enfocar justamente todos los procesos de migración no desde la perspectiva de infraestructura, ¿no? Incluso ya ni siquiera desde la perspectiva de aplicación, sino irnos un paso más arriba, ¿no? Oye, ¿qué proceso de negocio yo voy a resolver con esta migración? Con base en eso, decidir cuáles son las aplicaciones que voy a mover y con base en las aplicaciones que voy a mover, iniciar procesos de desacoplamiento, pues para poder adoptar modelos nativos de nube, ¿no? Yo creo que es un reto, ¿ok? Muchas empresas empezaron al revés, ¿no? Iniciaron, yo tengo 50 servidores, voy a tomar los 50 servidores y los muevo lift and shift hacia Amazon, hacia Google, hacia Azure, y al momento de que estuvieron allá se dieron cuenta de que, pues, claro, todo funciona sin ningún problema, pero pues los costos se me fueron al doble. efectivamente. Entonces, el enfocar lo que es el consumo desde la perspectiva de aplicaciones es algo súper clave para que la migración sea lo más óptima posible, por así decirlo. Oye, aprovecho entonces este momento para comentar a las personas que nos siguen que pueden compartir sus inquietudes a través del canal del chat. Oye, quiero dar un segundito atrás, John, para que me expliques entonces qué talento entra en juego a la hora de llevar toda esta infraestructura virtualizada del on-premise a este modelo basado en aplicaciones y serverless. O sea, ¿cómo ocurre esa transición? Porque cuando lo cuentas da vértigo. No, y totalmente, ¿no? Hay historias de terror, ¿no? Justamente hay muchas empresas que tienen años con aplicaciones legadas, ¿no? Aplicaciones, por Ujú. ejemplo, que corren sobre mainframes, basadas en lenguaje COBOL, donde ya incluso no se consiguen personas que desarrollen sobre eso, o es difícil, ¿no? Conseguirlas en el mercado. Entonces, pues sí, a medida que vamos avanzando, salen herramientas o van integrándose herramientas y procesos, pues justamente que nos permiten hacer esa transición más suave, ¿no? Más smooth. Básicamente son herramientas que nos permitan, por ejemplo, hacer análisis de código y te voy a dar el ejemplo en particular del tema COBOL, ¿no? El tema mainframe, que podemos simplemente tomar una aplicación en COBOL y a través de herramientas de inteligencia artificial poder generar su código, su homólogo en un código pues abierto, ¿no? Un código tipo Java, en Python, etcétera, que pues nos permita establecer o generar infraestructura o generar servicios o con componentes más nativos de nube, ¿no? Entonces, Ok. evidentemente, pues sí son procesos que pueden llegar a durar años, y sobre todo pues las empresas que usan mainframe o usan aplicaciones legadas usualmente son empresas muy grandes que cuando tomamos una aplicación para modernizar es como tomar un espagueti, ¿no? Tomamos un espagueti y pues se nos viene todo lo que es la maraña de aplicaciones que vienen por detrás. Claro, Y de ahí claro. pues la necesidad también de toda esa estrategia de análisis, de saber qué aplicación se habla con cuál. Muchas veces también es algo gracioso, ¿no? Cuando vemos en las empresas que tienen de repente 300 servidores y cuando tú le preguntas, oye, ¿y qué hace ese servidor? Nadie sabe, ¿no? ¿Y qué hacemos para saberlo, no? Y aplican la confiable, pues apaguémoslo a ver quién va a brincar, ¿no? Muchas veces apagan, A ver quién chilla, ¿no? es correcto. Y muchas veces lo apagan y nadie dice nada, no pasó nada, y pues ya lo dejaron apagado. Y es algo muy común, la verdad, parece chiste, pero sí es anécdota. Ujú, correcto. Y en ese sentido, te pedía que me comentaras un poco cómo ocurre ese proceso de análisis o cómo es la ruta
para llevar adelante, bueno, ese tema de poder llevar a un modelo de última generación, no sé, data legada que puede estar una S400 pienso. Sí. Sí, Ujú. mira, todo arranca desde un proceso de discovery, ¿no? De lo que es el Ok, análisis, interdependencia de aplicaciones, saber qué conversa con qué tipo de código tiene qué, cantidad de programas, cantidad de código, etcétera. Y ya con eso empezamos a crear como ese análisis de dependencias, ¿no? ok. Una vez que tenemos eso, pues identificamos cuál es el core, ¿no? Usualmente, por ejemplo, si hablamos, acá se comentaba el S400, ¿no? Hablamos, por ejemplo, un banco que tiene su core bancario corriendo en el S400, pues el core vendría siendo como ese corazón, ¿no? Usualmente nosotros lo que sugerimos es iniciar todo el análisis con todo lo satelital a ese corazón, ¿ok? E iniciar lo que es la definición y la estructuración de un proceso de migración por olas. Ok. Usualmente los procesos o los proyectos de modernización de aplicaciones no son tan viables hacerlos en Big Bang, ¿no? Justamente por todas las dependencias que pueden llegar a tener. Entonces, lo que es identificar, por ejemplo, grupos de aplicaciones que están satelitales y que se puedan modernizar y se puedan ir moviendo de forma paulatina, ¿ok? Es algo súper necesario, ¿no? Entonces, justamente después del proceso de discovery, viene el proceso de la estructuración de las olas de migración, ¿no? ¿Qué aplicaciones o qué procesos de negocio voy a empezar a mover? Y se pueden definir por varios factores, ¿no? Varios criterios, por ejemplo, por criticidad, si son aplicaciones, por ejemplo, vamos a mover todo lo que es la parte de analítica, ¿no? Entonces, todas las aplicaciones o todos esos satelitales que están alrededor del core, que obedecen a procesos de analítica o a dashboards, etcétera, lo estructuro y lo dimensiono para moverlos o para empezar a rehacerlos en nube y pues ya los voy empezando a descargar de mi centro de datos, ¿no? Ujú. Y así sucesivamente ir identificando procesos de negocios satelitales de manera que podamos ejecutar esas olas de migración y son olas que pueden llegar a demorar meses. O sea, de Correcto. repente 3 meses para analítica y luego pasamos 6 meses para todo lo que es procesos de order to cash, etcétera, pero siempre de nuevo enfocado a resolver problemas o a resolver o atacar modernizaciones asociadas a procesos de negocio, ¿no? Y pues luego, desde luego, ya una vez que pues tenemos la estructura, tenemos la ruta, ya sabemos qué vamos a mover primero y pues desde luego dejando al final lo que es el corazón, ¿no? El core. Ujú. Ya iniciar con todo eso, ¿no? Lo que viene, el siguiente paso yo creo que es la definición, ¿no? La selección de cuáles van a ser esos componentes que voy a utilizar. Y aquí pues regresamos a la primera pregunta, ¿no? No una nube resuelve todo y no es No, posible, ¿no? Desde luego mover todo hacia una sola nube. No vemos clientes que tienen toda su infraestructura en AWS, pero pues toda su plataforma de analítica corre sobre Google Cloud, ¿no? Justamente por ok, toda la inversión que ha hecho Google en Analytics. correcto. Entonces, identificar qué cargas se van a mover y se van a ejecutar en los diferentes proveedores es algo súper clave también en esta parte, ¿no? Y desde luego el tema de seguridad, ¿no? Hablamos de seguridad y justamente en esos proyectos integrar la seguridad desde el comienzo, desde lo que es la fase de análisis de, oye, qué aplicaciones, qué componentes voy a deployar y sobre todo basado en qué políticas de seguridad, basado en qué por ejemplo, en cuáles estándares de cumplimiento voy a trabajar justamente Correcto. para cerrar desde el comienzo, ¿no? Vemos empresas que ya tienen 30 proyectos ejecutándose en cloud, pero pues sus estándares de seguridad nacieron como chuecos, ¿no? Sí, Aplicaciones con IPs públicas, entonces, o expuestas, sin WAF, sin firewall, etc. Entonces, lo que es acomodar todo eso una vez que se mire, pues sí puede llegar a ser dolor de cabeza. Entonces, oye, ¿sabes seguridad qué? desde el Que comienzo es clave. ha sido una de las constantes de esta semana escuchar, John, que justo todos los expertos coinciden en ese punto o han puesto en evidencia el hecho de que se desarrollan proyectos de modernización de aplicaciones, de migración a la nube, donde no está el check de seguridad de base. Porque, no sé, ha reinado como la matriz de que la nube, que el proveedor de nube se encargue cuando no es real, cuando es más factible pensar que el proveedor de nube da disponibilidad, pero no da seguridad de los datos. Sí. Ujú. No, totalmente. Sin duda los proveedores de nube cada vez están robusteciendo más su seguridad, pero toman una parte, ¿no? Toman un cachito del pastel, un cachito de la torta, y el resto pues se encarga quien está haciendo ese diseño, ¿no? Ujú. Si no tenemos nosotros políticas, controles de acceso, por ejemplo, no,
desde luego, pues vamos a tener problemas, ¿no? Desde la perspectiva de seguridad. Y hablaba también hace rato de cómo cambiar ese enfoque, ¿no? O sea, si hablamos desde la perspectiva de infraestructura, evidentemente tener un diseño de seguridad asociado a infraestructura. Pero si hablamos de la perspectiva de aplicaciones, ¿no? Lo que es empujar soluciones basadas, por ejemplo, en DevOps y en DevSecOps, en donde tengamos herramientas de análisis de código asociado a seguridad, tipo, no sé, un SonarQube, por ejemplo, o cosas así, en donde yo pueda hacer un check de seguridad, incluso a nivel aplicación, a nivel código, de manera pues evitar, como acabas de comentar, ¿no? problemas en el futuro, ¿no? Entonces ese check de seguridad no solamente va a nivel infraestructura, no solamente va a nivel redes, también a nivel aplicación, en cada una de las capas es necesario tener ese check de seguridad. Correcto. ¿Qué tecnologías me puedes ayudar a ilustrar qué tecnologías permiten generar visibilidad de toda esta complejidad? O sea, estamos hablando de nubes públicas, múltiples proveedores de nube, sistemas on-premise. Me estás hablando de escenarios emergentes de serverless sin tocar el edge computing, que será tan retador que uno así como que no quiere hablar mucho de él. En muchos casos, ¿qué tecnologías permiten tener visibilidad de toda esta complejidad? Mira, y ahí, esa es una excelente pregunta, ¿no? Porque hay diferentes formas, ¿no? De abordar el tema, todo lo que es el tema de observabilidad. Hablemos de Ujú, observabilidad. ¿Y por qué no? Porque, de nuevo, cuando hablamos de observabilidad y nos preguntamos qué es observabilidad, usualmente lo asociamos a temas de monitoreo, que no es algo erróneo, pero pues no es la respuesta correcta, ¿no? Cuando hablamos de observabilidad es necesario entender por qué pasan las cosas y cuál es la correlación que tenemos en relación a ello, ¿no? Entonces, herramientas de observabilidad, ¿qué nos sirve a nosotros para poder tener esa visibilidad? Usualmente los proveedores de nube dan herramientas necesarias para poder tener visibilidad a cierto nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a un Azure Monitor, ¿ok? Ya me permite tener insights, oye, ¿qué está pasando, no? Por ejemplo, tenemos el Security Center de Google, que me hace checks de todo lo que es la infraestructura y todos los componentes que tengo, y ya me dice, oye, tienes desviación del PCI tal, o tienes ciertas desviaciones del ISO 27001, etcétera, y ya luego al momento que haces drill down te das cuenta de que pues tienes servidores que tienes IPs públicas o tienes contraseñas con ciertos estándares que no estás cumpliendo. Entonces, ya hay herramientas estándar que me permiten, o te diría integradas, sin costo, que me permiten tener cierta visibilidad, al menos hasta llegar a cierto nivel. ¿Okay? Ahora, cuando queremos pasar al siguiente nivel, por ejemplo, de a una PM de seguridad social de aplicaciones, o un segundo nivel de seguridad, pues evidentemente pues hay herramientas de terceros que nos pueden ayudar a complementar, ¿no? Vemos herramientas como, por ejemplo, un Dynatrace, ok. un Darktrace, que es más orientado a temas de seguridad en particular, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la suite de Palo Alto, ¿no? Lo que es Prisma. Prisma, por ejemplo, es una solución bastante robusta que nos permite hacer esos checks asociados a estándares de cumplimiento que nos ayuda, ¿no? Pues a tener insights de una forma centralizada, ¿no? Un reto, evidentemente, de utilizar las herramientas nativas es que si yo tengo una empresa donde yo estoy consumiendo solamente AWS, pues no pasa nada, ¿no? Pero si yo tengo Ujú. una empresa que consume Azure, AWS y Google, y yo quiero tener un solo panel integrado para ver todo el tema de seguridad, seguramente y sin duda es importante recurrir a todas estas herramientas que son pues bastante robustas. Entonces digo, el mercado ya nos ofrece una amplia gama de herramientas de seguridad que nos ayuda, ¿no? Claro, y igual me imagino también el tema de la gobernanza, de la gestión de accesos, porque también el tema desde el punto de vista de seguridad, el tema de identificación es un escollo grave, sobre todo porque parece mentira que toda la complejidad de gestión de la data termina vulnerándose por una contraseña, ¿no? Claro que sí, y fíjate que de ahí también importante lo que hablamos hace rato, ¿no? De estructurar la seguridad como pilar fundamental al momento de arrancar, ¿no? Y aquí partir de lo que es la metodología, lo que es Zero Ya, Trust, ¿no? ok. Es cero confianza. Acá es cerremos todo y en la medida que vayamos avanzando vamos abriendo, ¿no? Usualmente nosotros para poder avanzar rápido decimos, oye, pues dale full acceso y ya en la medida que avancemos vamos cerrando y luego se nos olvidó que le dimos acceso a un usuario hace 6 meses y el usuario ya se fue y el usuario y su contraseña está vulnerada. Entonces empezamos a tener esos Mm, bolazos, ¿no? correcto, Totalmente de correcto. acuerdo. Oye, desde ese punto de vista, ¿cómo en tu criterio es el enfoque más óptimo para entonces incorporar
implementaciones de inteligencia artificial en este contexto, porque bueno, los modelos de lenguaje van aprendiendo de la data disponible y algunas soluciones, escuchábamos esta semana, si bien es cierto que pueden ser parametrizables hasta el detalle, cuando se consume inteligencia artificial como servicio, algunos son como una especie de caja negra. Y por ahí hemos visto muchas políticas de data crítica que siguen Sí. resistiéndose a su uso. ¿Cómo lo ves? Mira, el tema de inteligencia artificial, al final del día, va asociado a lo que es la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace? ¿No? Lo que hace es busca o analiza, ok, sets de datos, usualmente o mientras haya más datos es mejor, ¿no? Y por eso pues tenemos los modelos tipo el GPT-4, el tipo Palm, que están alimentados por teras y petas de información, ¿no? Entonces, en la medida que esa información es información confiable, ¿ok? Pues evidentemente los resultados que voy a tener van a ser confiables, ¿no? Aquí el principio de si entra basura, sale basura. Entonces, definitivamente, una estrategia de datos al comienzo de cualquier estrategia de inteligencia artificial es algo súper clave, ¿no? El saber dónde está mi información, cómo está estructurada mi información y dónde tengo la información. De ahí la importancia, por ejemplo, de proyectos llamados Fuente Única de la Verdad, que me encanta, que es justamente tener toda mi data centralizada, unificada en un solo lugar, Ok, ¿ok? Y de allí, pues, poder iniciar a generar todos esos insights, ¿no? Eso es punto número uno. Punto número dos, desmitificar el tema de la seguridad. Mira, cuando hablamos de inteligencia artificial, evidentemente, por ejemplo, veía hace rato en Google Cloud modelos llamados Model Garden. Model Gardens. Model Gardens lo que me hace es que, por ejemplo, yo le puedo hacer preguntas a un motor de inteligencia artificial, cosas públicas. Por ejemplo, ¿quién mm, ganó el Mundial de 90? ujú, Entonces, ya tengo información sobre datos públicos que lo puedo consultar en Wikipedia y lo voy a tener sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacerle preguntas un poquito más triquis, ¿no? Por ejemplo, yo soy una empresa de venta de cervezas. Entonces yo quiero preguntarle a ese motor, oye, ¿cuál fue la cerveza que más se vendió cuando Italia ganó el Mundial? ¿O cuál fue la cerveza que más se vendió cuando en el Mundial del año 90? Entonces, evidentemente, la información del Mundial yo no tengo en mi base de datos, no tengo mi información. Entonces, en la medida que yo pueda generar esas fuentes de datos privadas que tengan información de mi organización y la pueda mezclar, la pueda unificar o pueda hacer esos joins con modelos de datos externos para poder generar insights. Digo, este ejemplo de repente fue algo ilógico, ¿no? claro. Pero se puede unificar con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, con temas de clima, saber, oye, en la última ola de calor que hubo en México, ¿cuál fue la bebida que más se vendió en Claro. Mérida, Yucatán, ¿no? Por ejemplo, tú puedes sentar, por ejemplo, en el contexto legal, tener tu base de datos de jurisprudencia y tu base de datos de actualización legal del boletín del Estado, oficial del Total. Estado sobre un tema. Ahora, ¿quién media eso? ¿Cómo se configura esa mediación? Es correcto. Sí, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? O sea, en la definición de lo que es una data strategy, o sea, todo Sí. mi roadmap de data strategy es necesario incluir la parte de gobierno, la parte de seguridad. Ujú. Entonces, de manera tal de que pues esos motores que se generen en el medio, que pueda accesar a mi data privada y accesar a estos boletines de jurisprudencia que acabas de comentar, por ejemplo, Sí. pues tenga esa facultad de hacer esa discriminación y pues los resultados sean resultados totalmente por canales privados, con controles de acceso, asegurando lo que es la segregación de los datos, ¿no? Por ejemplo, de nada le sirve al director comercial de la región suroeste de México saber cuánto se vendió en el norte, ¿no? Ok. Entonces, en la medida de que yo también pueda decir, oye, estos datos o esa estructura de datos o particionar los datos por región, por ejemplo, o por rol, es algo súper necesario y pues todo nace desde el comienzo, ¿no? O sea, hablamos hace rato de la estrategia de migración, pero acá pues la estrategia de datos es un proyecto igualito de crítico y pues con pasos similares, ¿no? Discovery, planificación, gobernanza, seguridad, estructuración y pues ya lo que es la ejecución per se. O sea que antes de pensar en un chief AI o un jefe de inteligencia artificial, hay que seguir pensando en un data engineering, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Y es algo gracioso, ¿no? Muchas veces hablamos con empresas donde nos dicen, oye, yo quiero generar modelos de inteligencia artificial para ventas, ¿no? En donde yo le pueda preguntar como una Alexa, ¿no? Oye, Alexa, dime cuál es la proyección de ventas del noroeste. Pero pues, Alexa, ¿dónde se va a conectar, no? O sea, si Claro, mi fuente de datos no es confiable, pues mi Alexa me va a responder cualquier cosa, porque sí me va a exacto. responder algo. Entonces, es importante justamente empezar por la base, empezar por una estructura de datos, pues, empezar por una estrategia de datos, para luego evolucionar, ¿no? En lo que es Machine Learning y lo que es luego inteligencia artificial, ¿no?
Correcto. Tengo una pregunta en el chat que dice, bueno, te da las gracias por toda la información que nos compartes. Y si a partir de un comentario donde efectivamente el CIO tiene que decidir qué queda on-premise y qué se puede subir a la nube, a ver, ¿qué es cuál a criterio es la prioridad? O sea, ¿qué debemos resguardar y qué subir? Mira, aquí hay muchos criterios, ¿no? Y dependiendo justamente de qué es lo que se busca. Sin duda, muchas veces el costo, por ejemplo, está por encima de la modernización, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Entonces, por ejemplo, si tenemos, no sé, hablemos de aplicaciones tipo SAP, ¿no? Que corren sobre bases de datos HANA, que son bases de datos enormes, que cuando hacemos algún tipo de estimación en cloud, usualmente los TCO no nos dan, ¿no? Parece mentira, pero hay ciertas cosas que todavía son más baratas mantenerlas on-premise. Entonces, sí, si lo vemos de la perspectiva de costo, evidentemente, pues también identificar, ¿no?, qué aplicaciones son más propensas a moverse o en cuáles vamos a tener más ahorros, ¿no? Y pues segundo, lo que es el tema de modernización, ¿no? ¿Qué aplicaciones más fáciles o orientadas justamente a lo que hablamos hace rato, ¿no? Si son aplicaciones que ya corren en lenguaje abierto, si ya tengo estrategia de DevOps, ya tengo aplicaciones que corren en Kubernetes, en microservicios, ¿ok? Desde luego son aplicaciones que van a ser candidatas a moverse rápido, ¿no? Y un punto importante acá también es evitar lo que es el vendor locking, y es algo crítico, ¿no? Tratar en la medida de lo posible de que mis aplicaciones sean desarrolladas en lenguajes o en componentes que puedan mover entre las diferentes nubes es algo clave, ¿ok? Y yo creo que eso también nos ayuda justamente a definir. Entonces, basado pues, en esta pregunta, ¿no? De qué es lo que se queda y qué es lo que se va y cómo priorizar. De nuevo, hay varias aristas. Costos, sin duda, va a ser una de ellas. Y lo que es qué tan moderna está mi aplicación y qué tan rápido lo voy a hacer, ¿no? Yo creo que un quick win, un MVP es algo súper necesario. El ¿Ok? poder, si un CIO presentar en la organización, oye, yo ya tengo esta aplicación corriendo en cloud porque mi aplicación ya estaba a un empujoncito de moverse, ¿ok? Es algo súper súper clave, en lugar de agarrar lo complejo, ¿no? Empezar por lo complejo siempre nos Ya. decantan por muy largos, engorrosos y pues que usualmente demoran años incluso. Ok, rebobino un segundo atrás. Cuando tú me hablas del concepto de vendor lock, ¿es como que la analogía de tecnologías propietarias que no faciliten su migración? Es correcto, Ok, sí. correcto. Bueno, muy bien. Oye, hemos visto distintos escenarios de la complejidad de la migración a la nube y ahora un poco desde la perspectiva de Kendrill, de cara al auge que estamos viendo no solamente de las aplicaciones de inteligencia artificial, sino también del edge computing. ¿Cómo podríamos sustentar, o sea, cómo recomendarle a los CIOs la creación de una cultura que facilite esa alineación con el negocio? Porque siempre solemos decir, no, bueno, el CIO está en un momento histórico donde tiene que optimizar toda su infraestructura para ponerse al lado de las decisiones estratégicas. Eso suena muy bien, pero el legado de TI es el legado de TI, que está muy anclado en el tema operativo. ¿Cómo se rompen esas barreras para que la conversación con finanzas sea fluida, para que el tema de la seguridad aborde realmente las bases de la organización? Porque es muy fácil decir, pero cuesta mucho hacerlo. No, totalmente, ¿no? Y eso es un reto, la verdad, yo creo que eso que acabas de comentar yo creo que es el reto más grande que hay ahorita en las organizaciones, ¿no? Yo creo que hay que entender algo, ¿no? Y cuando sembramos esa cultura dentro de la organización, en el que sabemos que todas las diferentes partes, unidades de la organización trabajan en pro a generar rendimientos en mi organización. En la medida que todos entiendan eso y entendamos de que un operador de una S400, ¿ok?, está aportando a lo que es la rentabilidad de la operación del negocio, en la medida que nosotros sembremos esa semillita en cada una de las personas de la organización, empieza a ser un poco más fácil, ¿no? Lo que es ese tipo de conversación. Sin duda es un reto, pero lo importante es entender de que mi infraestructura está soportando aplicaciones, mis aplicaciones están soportando procesos de negocio, mis procesos de negocio pues están yendo a que mi empresa sea rentable y pues si mi empresa es rentable pues yo voy a tener mi sueldo y yo voy a ser próspero, ¿no? Entonces Claro. yo creo que es algo que digo, desde luego es un reto, ¿no? De aquí, por ejemplo, nace mucho lo que es la parte de Modern Ops, ¿no? Lo que es Ok. operaciones modernas. Operaciones modernas, hablaba hace rato de IOPS, pero por ejemplo pasemos a lo que es FinOps, ¿no? FinOps busca justamente romper esa barrera entre lo que es operaciones y finanzas, ¿no? Entonces ya lo que hace es sensibilizar a mis personas de operaciones
en todo lo que son los costos, ¿no? Acá hablamos y hay una frase que me encanta de FinOps, que es el efecto Prius. Prius es coche híbrido, el carro Sí, híbrido, ¿no? Que tiene una pantallita. Y este cuenta que la pantallita me dice, a medida que yo acelero, la pantallita me dice, oye, si mantienes la aceleración de esa forma, tu autonomía va a ser de 50 kilómetros, ¿no? Y si tú sueltas un poquito el pie del acelerador, de repente sube a 70 kilómetros, ¿no? Entonces, en ese momento lo que hace el efecto Prius es que siembra conciencia en la persona que está manejando, en decir, oye, ¿qué tan necesario es que yo lo apriete tanto, ¿no? O sea, tengo que llegar rápido, puedo llegar un poco después, etcétera. Entonces, ese efecto Prius ya es un factor psicológico que juega dentro del conductor. Si eso lo trasladamos a lo que es el operador de TI, en donde yo, pues, al momento de desplegar una máquina virtual, por ejemplo, oye, yo voy a desplegar una máquina virtual, pero necesito desplegarla de 64 gigas de memoria, lo puedo claro. desplegar de 32, es necesario, la aplicación es crítica, puede ser, si es ambiente de desarrollo, es necesario que la deje encendida, la puedo apagar. Entonces, al momento de sembrar ese efecto Prius en los operadores empiezan a entender, oye, puedo gastar menos y eso puede ayudar a finanzas y finanzas en la medida que gaste menos puede ayudar a la operación a que mi operación sea más rentable, ¿no? Entonces, eso pues todo el mercado dentro de lo que es la parte de Modern Ops y FinOps en este caso, pero hay otros conceptos que justamente rompen esas brechas, ¿no? Ujú, Observabilidad aplicada. Observabilidad ok, aplicada totalmente busca lo mismo, ¿no? De entender de que si yo le muevo un cable en un switch, eso puede afectar a un web service, que me puede afectar a mi plataforma de e-commerce, y mi plataforma de e-commerce va a dejar de recibir peticiones y voy a dejar de vender mientras ese cable esté suelto. Entonces, ok. entonces esa sensibilización de mi operador, oye, ¿será que muevo ese cable hoy o lo muevo mejor el fin de semana, no? Claro. También es algo que Ahora, pero ayuda a romper la barrera. esto es maña en la lógica de pensar la gestión o hay herramientas que te permiten llegar a ese punto de acceso a data para tomar esas decisiones. No, totalmente, totalmente, mira, ahí, hablando de observabilidad aplicada, totalmente, ¿no? Justamente herramientas poderosas de observabilidad que me hagan correlación de procesos de Ok, negocio con infraestructura, ok, sin duda, ¿no? Me lo permite, pero yo te diría, Alfredo, que el 50% es ok, cultura, ok. es que las personas entiendan hacia dónde van, que todos remen en la misma dirección y que sepamos de que nuestras decisiones, en cualquier nivel, tiene impacto sobre el negocio. Una última pregunta que nos hacen tiene que ver con el gap de talentos para acercar toda esta lógica a la modernización de infraestructura. Se ha hablado de que la inteligencia artificial acorta pasos, pero realmente América Latina siempre hay la percepción, por lo menos en torno al tema de la ciberseguridad, de un gran déficit de talento, la optimización y ahora la inteligencia artificial también supondrá un mayor requerimiento de profesionales. ¿Qué alternativas pueden tener nuestros CIO frente a ese tema? No, y fíjate que mucha gente piensa lo contrario, ¿no? Sí, Oye, la inteligencia artificial me va a quitar mi chamba, ¿no? Ya todo lo que yo hacía, pues lo hace un motor de inteligencia artificial y no están haciendo. Al final del día, son roles que van migrando y van evolucionando, ¿no? El tema de prompt engineering es algo que va en auge, ¿no? El saber claro. preguntarle o saber armar los queries necesarios para inteligencia artificial. Y sin duda, ¿no? Lo que es, por ejemplo, tener siempre en mis suscripciones de nube esos espacios de capacitación, esos espacios de entrenamiento que permitan a mis equipos irse capacitando, ir entrenando y hacer pruebas y error, etcétera, es algo súper clave, ¿no? Contar también con empresas terceras como Kyndryl, ¿ok? Que tengan profesionales que constantemente estén identificando esas nuevas oportunidades. Hablaba por ejemplo, tuve un evento hace 3 semanas y fue gracioso porque estaba enseñando una aplicación basada en Google Vertex, por ejemplo, que es inteligencia artificial, y a la semana siguiente salió lo que es Gemini sobre BigQuery, ¿no? Digo, eso es un ejemplo muy Exacto. claro. Y yo decía, puta, ya lo que presenté hace una semana no sirve, ya es obsoleto. Entonces es muy complicado justamente en la actualidad, con el motion que tienen los diferentes proveedores y, pues con la tecnología que cada vez es más innovadora, el llevarle el ritmo, ¿no? Es Es bastante correcto. difícil. Entonces, teniendo, por ejemplo, empresas como Kyndryl con centros de excelencia, con personal capacitado, que constantemente está identificando esas oportunidades y, oye, yo tengo ese cliente que tiene esa solución, pero la podemos ya reemplazar por esta y va a ser más eficiente, va a ser mejor, va a ser más barata, es necesario, ¿no? Entonces, en las organizaciones, en la medida que tengamos, por ejemplo, centros de excelencia internos dentro de las organizaciones, tengamos oficinas de innovación que constantemente estén viendo el mercado y eso no es solamente eso, ¿no? También puedan probar, es necesario tener ambientes de Tengo. prueba, tener ambientes de hands-on, Ujú. donde, donde tenga personas, tanto recién graduados como personas con super seniority, con la capacidad de probar, prototipar
ejecutar MVPs y poder generar insights de forma rápida. Yo creo que eso es algo súper clave, súper necesario, y pues también contar con empresas terceras que apoyen en esa parte, ¿no? La escalabilidad de una mediana empresa que tenga un compromiso con la innovación es accesible, un soporte como el de Kindred. Totalmente, totalmente. Mira, ¿Cómo es el eh, acceso? mira, eso es un punto bien chévere, ¿no? Muchas veces tenemos ese mindset de que, oye, si voy a ocupar un soporte es porque soy una empresa que consumo $100,000 mensuales de nube, ¿no? Y eso es un mito, ¿no? Nosotros hemos trabajado, tenemos eh, clientes, ¿ok? Que facturan $1,000 al mes, $800 al mes, ¿ok? Y lo ayudamos justamente en lo que es la estrategia, nuestra estrategia de datos, estrategia de adopción de nube, etcétera, ¿no? Entonces de nuevo, el tamaño de la empresa yo creo que es un factor que hoy ya no es relevante, ¿ok? Lo que sí es importante es, pues, definir, ¿no? Las estrategias de adopción, estrategias de migración y de modernización, pues, de la mejor forma posible, ¿no? Si tienen personal capacitado internamente, adelante. Contar con empresas terceras es algo que siempre es recomendable, pero pues yo creo que es algo que cada empresa va a tener su punto de vista. Excelente. Bueno, John Arias, Associate Director and Customer Technology Advisor de Kyndryl. Muchísimas gracias, John. De verdad que ha sido súper valiosa esta conversación. Me llevo unos cuantos apuntes que tomar en cuanto a tendencias a la hora de valorar la ejecución de los proyectos. Son varios conceptos que tendremos que desarrollar en el futuro. Y así que muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Alfredo, y pues un gusto, por acá estamos. Bueno, nada, para todas las personas que nos han acompañado durante esta semana, muchísimas gracias por el apoyo. Con esta sesión estamos dando cierre a la primera temporada de Jornadas Digitales, que en el caso de ciberseguridad e inteligencia artificial ya nos permitió llegar a unos 2.000 descargas y registros sobre la información. Ya iré compartiendo cómo cerramos la de Cloud Computing. Que tengan todos un excelente viernes y un excelente fin de semana. John, muchísimas gracias. Espero que podamos seguir conversando más adelante. Hasta Seguro que sí, luego. amigo, que estés muy bien. Hasta luego.